Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si estás buscando una formación sólida en finanzas o management, te recomiendo echar un vistazo a los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Es un entorno donde enseña gente que respeto muchísimo y buenos amigos como Juan Ramón Rayo, Gustavo Martínez y con doble titulación junto a la Tulane University. Además, el Master of Finance está acreditado por el CFA, lo cual es un gran plus, una gran ventaja. Escanea el código QR para más información. Merece la pena conocerlo. Los bancos centrales del mundo pierden la confianza en el dólar poco a poco. ¿Qué está ocurriendo? El gobierno de Estados Unidos está ignorando todas las señales de riesgo en las que ya tiene un límite económico, fiscal e inflacionario. El límite económico es la evidencia de que desde hace más de una década, por cada dólar de nueva deuda que se introduce en la economía, nuevo dólar de deuda pública, se genera menos de medio dólar de crecimiento económico, según el Bank of America. Adicionalmente, tiene un problema fiscal. El problema fiscal es muy claro. Tras gastar más de 2 billones de déficit en este año y aumentar sin control el gasto público en un entorno en el que la economía crece y los ingresos fiscales son récord, la realidad es que el gobierno se encuentra con que el gasto por intereses de la deuda supera el billón de dólares, que significa que gasta más en intereses de la deuda que prácticamente lo que gasta en defensa, y esa factura no para de crecer. El tercer factor es el inflacionario. Después de haber generado una inflación acumulada en los últimos 4 años del 20%, que significa un 40% de aumento de los bienes y servicios no reemplazables, de la energía, de lo que tiene que ver con el alojamiento, etc. Es decir, los ciudadanos se han empobrecido, tienen más impuestos, la situación fiscal del país es muy negativa y encima ese gasto público y esa deuda no genera mayor crecimiento, sino menor. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que los bancos centrales del mundo ya no quieren aumentar su exposición al dólar, es decir, comprar más bonos del Tesoro. Aquí lo podéis ver en este gráfico de la Reserva Federal, en el que se ve en rojo el aumento de deuda de Estados Unidos y en azul el porcentaje o la cantidad de bonos en manos de bancos centrales, fondos de inversión, etcétera, del extranjero. Es decir, el gobierno de Estados Unidos le está pasando el enorme exceso fiscal a sus ciudadanos, lo cual significa a futuro mayor inflación, menores niveles de crecimiento económico del sector privado, por supuesto, disfrazar el PIB con gasto público es muy fácil, y además menores salarios reales. Pero además es que está poniendo en peligro al dólar como moneda de reserva del mundo. Bancos centrales de todo el mundo, como el de India, como el de China, como el de Arabia Saudí, Omán, etcétera, etcétera, muchos bancos centrales del mundo están comprando más oro, aumentando su participación y sus activos en oro y reduciendo, o por lo menos no aumentando, sus activos en dólares, que significa tener bonos del Estado. Esto es muy preocupante. Esto es muy preocupante porque, claro, escucharéis con cierta regularidad a toda esta gente que dice que no pasa nada por aumentar la deuda, que no hay ningún riesgo. Y vuelvo a repetir, no solamente hay un riesgo, es que hay 3 riesgos: el riesgo económico, el riesgo fiscal y el riesgo inflacionario. El riesgo económico ya es muy evidente: más deuda no genera más crecimiento sino menos. El riesgo fiscal es también muy claro: de Estados Unidos se va a un problema muy importante de sostenibilidad de las cuentas públicas, en las que simplemente el coste de la deuda supone un factor muy elevado. En Japón ya es casi el 25%. Y el
tercero es el factor inflacionario. Te dicen que baja la inflación, pero los ciudadanos norteamericanos están ahogados, completamente ahogados por una inflación desbocada en un país en el que deberían tener energía mucho más barata, produciendo más petróleo que Arabia Saudí o que Rusia, y en un país en el que tienen las mayores tecnológicas, la mayor competencia y la mayor actividad del sector privado que permite que se reduzcan los precios. Son los gobiernos los que aumentan los precios. Por eso es alucinante que haya gente que todavía piense que si se le da más poder a los gobiernos bajarán los precios, porque son los gobiernos los que se benefician de la inflación. Pero es muy preocupante que el gobierno de Estados Unidos esté ignorando completamente las señales que nos indican que el dólar puede perder su posición como moneda de reserva del mundo en el futuro. La pérdida de confianza ya es evidente. Los inversores internacionales no quieren más bonos del Estado de Estados Unidos. No solamente es muy evidente por la demanda internacional, sino por la demanda del propio país. No solamente hay menor demanda en el propio país, sino que es fundamentalmente las administraciones públicas y la Reserva Federal los que tienen que tirar de comprar esos bonos del Estado que los propios ahorradores norteamericanos no desean. Así es como empieza a caer una moneda. ¿Que llevará tiempo? Probablemente, pero que si el gobierno de Estados Unidos no pone las medidas para mantener al dólar como moneda de reserva del mundo, los bancos centrales del resto del mundo van a seguir reduciendo su posición en dólares, el mundo va a dejar de tener la confianza en la moneda, empezando además por los inversores domésticos. Y esta es la clave. La clave es que se entienda que hay dos opciones. Una que pretende conseguir que todavía se aumente mucho más los desequilibrios fiscales. ¿Por qué? Porque es una manera de intentar nacionalizar la economía y aumentar el peso del gobierno en la economía. Eso es lo que quiere Kamala Harris. Y al menos vemos en el programa de Trump que lo que busca es mantener el dólar como moneda de reserva del mundo. Es curioso que en el programa de uno de los candidatos esté mantener al dólar como moneda de reserva del mundo, porque sabe que está en peligro. Nos seguimos viendo. Nos acercamos a las elecciones norteamericanas y la campaña se pone cada vez más interesante. Dos intentos de asesinato al presidente Trump y una Kamala Harris que parece estar por encima en las encuestas, pero además con grandes problemas para acercarse al votante latino y al votante también afroamericano. Curioso, ¿verdad? Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que mi buen amigo Antonio Camuñas? ¿Cómo estás? Daniel, Presidente de Global días. Strategies. Buenos días. Ya hablamos en su momento, aquí en el programa, sobre las elecciones norteamericanas. ¿Cómo veis la situación actualmente en las 3 semanas, 4 que quedan? Sí, bueno, vamos a ver, de entrada, la señora Harris sigue sin conceder ruedas de prensa, Nada. Lo cual es llamativo. Ha prometido que va a dar antes de fin de mes, es decir, ya, otra entrevista a la CNN. Sí. Pero ruedas de prensa no, porque ella no, sin guión, no puede funcionar bien, aparentemente, porque al igual que Biden necesitaba del teleprompter, Claro. ella necesita por lo menos que le pasen las preguntas antes. Efectivamente. No está capacitada para responder sin equivocarse, eso es lo que parece, porque si no, es decir, el cómputo de ruedas de prensa, entrevistas que han concedido el señor Trump y su vicepresidente Vance han sido exactamente, me parece, superan las 60. Sí. Y ella ha hecho una. Entonces, Y ahora una con Oprah Winfrey. Bueno, que ha sido... ¿Cómo se puede hacer una entrevista con Oprah Winfrey, con todo montado? Sí, bueno, eso fue Y que salga tan mal. Bueno, pues porque ella no tiene respuesta. O sea, lo dijimos en el anterior programa. Ella es una fiscal que se hace conocida en base a sus interrogatorios muy brillantes y su capacidad de acorralar
al testigo que está siendo en ese momento cuestionado o sometido a unas preguntas por parte de los congresistas. Ella estaba en el comité judicial, muy bien, pues entonces ella destaca ahí. Pero que tú tengas preguntas no quiere decir que tú tengas respuestas y que hables muy bien. Es una gran frase esa. Sí, claro, es decir, ella tiene enormes facultades para hacer preguntas, pero no consigue trasladar una respuesta. En el programa de Oprah fue verdaderamente increíble la pregunta que le han hecho ya por enésima vez de qué medidas va a tomar usted exactamente para solucionar los problemas del país. Y entonces ella empieza con una cantinela aprendida de soy una chica de clase media y entonces lo que hay que hacer es que los sueños de los norteamericanos vuelvan a renacer, somos un país de esperanza, somos un país de ilusión, no podemos frustrar las expectativas. Pero oiga, ¿cómo no va a frustrar usted las expectativas? Entre otras cosas con el programa económico que se intuye tienen, porque es el que defiende el Partido Demócrata en este momento, que es todo más impuestos, reducir el fracking, a pesar de que digan que no. Claro. Es decir, bueno, pues en fin, el programa, la agenda progresista at its best, es decir, en su mejor expresión. O en su peor. Bueno, no, pero quiero decirte, es lo máximo, es decir, no hay más agenda progresista, más agenda woke que la que pueda representar Kamala Harris, a pesar de que lo disimule. Sí, ahora intenta disimularlo, pero el otro día la propia CNN le sacaba los colores con las propuestas que hizo en el año 2020. Ella proponía, entre otras cosas, que hubiese un programa de operaciones de cambio de género o de afirmación de género, como lo llaman ahora, en las cárceles para inmigrantes pagado por el contribuyente. Bueno, no solo las cárceles. Luego para todos. Para todo el país, incluyendo los inmigrantes ilegales, que coincide que hay una parte de ellos, obviamente, que están en prisión. Claro. Pero, bueno, ha salido unas declaraciones dramáticas después de decir ella que el control de las fronteras había sido muy estrecho, vamos, muy estricto. Muy estricto, sí. Perdóname. Ha salido uno de los ex responsables de la frontera diciendo que primero habían desmantelado unidades enteras, 400 o 500 efectivos de control de fronteras, y que las detenciones en el área de California, donde ella es natal, se habían centuplicado. O sea, si tenían 10 en un año o por mes, habían pasado a ser 100 y luego mucho más. Es decir, al final lo de la frontera ha sido... Y yo creo que eso le va a pesar. Yo creo que por mucho que ella intente... Claro, no está lanzando ningún mensaje claro, y la gente esta elección tiene esa característica que es que Trump no se ha ido hace tanto. Hace 4 años la economía estaba infinitamente mejor. No había inflación, no había paro. La capacidad adquisitiva obviamente era mucho mayor. Y había un control de fronteras muy estricto, muy severo, y por otro lado una situación de paz mundial importante, extraordinaria. Es decir, importante eso, muy importante. Porque claro, aquí siempre nos olvidamos de aquí, tanto pacifista, siempre se olvida de que resulta que con un presidente republicano es cuando has tenido menos guerras. Sí, no, y además sobre todo que ya lo dijeron de Reagan, cuando dijeron ese vaquero americano militarista que va a poner al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Pues yo creo que salvo el pepinazo que le metió a Gaddafi, que le dio en la terraza de su casa, y a partir de ese momento Gaddafi no volvió a abrir la boca, terminó el liderazgo del panarabismo, etcétera, etcétera. Luego, sin disparar un solo tiro, resulta que tumbó al sistema soviético. Eso es. Entonces, y el señor Trump, con todas sus deficiencias, y ya lo hemos dicho aquí, es decir, para mí todo es anómalo, es decir, no es normal que un presidente se presente cuando ha perdido, lo normal es que ya no vuelva a presentarse, pero es que encima, en el caso de Trump, no acepta haber perdido las elecciones, y tampoco acepta, cuando le hicieron una pregunta que para mí se lo pusieron en bandeja, ¿se arrepiente usted de algo de lo que hizo el día 6 de enero? Claro. Le hubiera bastado decir, hombre, pues tendría que haber sido más visto duro. lo visto, no, hombre, no, visto lo visto,
quizá no hubiera hecho ese meeting, ese rally, tan cerca del Capitolio. Claro. O no lo hubiera hecho, porque las consecuencias se desbordaron de alguna manera. Y con eso no te estás disculpando de nada, pero estás diciendo que tú reconoces que fue imprudente, porque yo siempre digo, en eso yo no sé cuáles eran las intenciones de Trump, pero dudo que fuera que se asaltara el Capitolio. Hombre, claro que no. Me explico, pero si tú te vas al Bernabéu y montas una manifestación de socios del Atlético de Madrid por un agravio importante, que dices que te han robado la liga, y estás en la plaza de Cuzco, que está al lado del Bernabéu y tal, pues es bastante normal que posteriormente de esa masa de gente haya un grupo que salga hacia el Bernabéu y tire y intente prenderle fuego. Pues no es el sitio para hacer la manifestación al lado del Bernabéu. Eso para mí fue una imprudencia por su parte, ¿no? Y la campaña de Trump parece de muy bajo perfil y más bien orientada a dejar que sea ella la que se meta en sus propios problemas. ¿Tú lo ves así? Sí, hay un punto que sí, efectivamente, pero hay otro punto, yo creo que sigue habiendo un desconcierto. Es decir, él estaba con un mindset, con un esquema mental tan orientado a derrotar a Biden, claro, que al final no acaba de encontrarle el punto a Kamala. Y afortunadamente Kamala no se acaba de encontrar el punto a ella misma, porque si lo hubiera encontrado, sí se hubiera puesto en grandes dificultades. Claro. Pero ella intenta, en el programa de Oprah se vio clarísimo, intentaba ser Obama. Eso es. Y no consigue ser Obama, ¿sabes? Intenta dar frases para la posteridad, ¿no? Sí, y además... Estamos aquí sin el límite de lo que ha pasado. Sí, son casi frases de Zapatero, ¿no? La tierra no es de nadie, es del viento, cosas de ese tipo. O sea, y dice que... Yo soy una chica de clase media. Hay una frase que yo no he conseguido... En fin, la entiendo si te paras a pensarlo muchísimo, pero dice, el ayer... Sí, es el hoy. Estamos sin la limitación del ayer para... Sí, no, es una cosa, es un verdadero trabalenguas, aparte de un jeroglífico, ¿no? Pero le encanta esa frase, ella piensa que esa frase es súper inteligente. Otra frase que le encanta a ella es métricas. O sea, somete todo a métricas. Con decir métricas ya parece que lo está dominando. Él dice, no, esto lo que pasa es que no hemos sometido este asunto a las métricas correspondientes. Sí. Entonces, las métricas correspondientes normalmente para el tipo de cosas que ella quiere controlar tomarían décadas, claro, saber cuál es el resultado de esas medidas. Pero en fin, también te digo, Daniel, estamos en el año de las mujeres, en la época de las mujeres. No ha habido más mujeres en el Congreso de los Estados Unidos que ahora. No ha habido más mujeres en el ámbito directivo que ahora. Hay muchas mujeres que reclaman mucha independencia, o más independencia. El tema del aborto ha sido un elemento que ha cambiado mucho en Estados Unidos el pensamiento del voto de muchos republicanas sobre todo. Es decir, se ha asumido que el aborto es un derecho. Entonces, lo que ha dicho el Supremo es simplemente que no es un derecho constitucional, que lo pueden aplicar los distintos estados, pero claro, que un derecho como tal, los derechos además no los otorgan los gobiernos. Efectivamente. Ni los tribunales. Es decir, los derechos vienen de fábrica. Es decir, el hombre tiene derechos en base a la dignidad humana que, entre otras cosas, los que somos creyentes, sabemos que es porque hay una filiación divina, somos hijos de Dios. Pero eso luego se ha traducido, en base a nuestra cultura judio-cristiana, en una declaración de derechos del hombre que ha estado fundamentalmente ligada a la dignidad. Y el derecho a la vida ha sido el más importante, porque si no tienes derecho a la vida, no tienes ningún otro derecho. Entonces, por ejemplo, yo una cosa que no entiendo, que durante 50 o 60 años el país, los que no estaban en contra del aborto, dentro de que manifestaban su oposición, aceptaban que en ese momento la legislación gubernamental derivada del dictamen Roe versus Wade era el que era. Porque ellos no pueden aceptar que en un momento dado la sociedad se dé cuenta, piense, tome en consideración, sobre todo, reflexione
que quizá es un elemento que nos falta en todo esto, porque volvió a apelar Kamala en el debate a los casos más extremos para concitar la compasión del auditorio. La mujer violada, la malformación del feto, la mujer que no atienden incluso cuando va a dar a luz, porque en ese estado está prohibido. Bueno, mire usted, yo creo que esas cosas de verdad que no ocurren. No solamente no es que no ocurran, es que en esos casos allí mintió claramente, porque dijo toda una serie de supuestos en los que en todos esos estados que está criticando, esos supuestos están contemplados para interrumpir el embarazo. Es decir, no solamente miente ante lo que va a hacer Trump, que ha dicho, bueno, primero tienes la evidencia de los 4 años de gobierno, sino además lo que ha dicho en numerosas ocasiones, que no va a eliminar, ¿no? Sí, la legislación del aborto. Por eso, pero te quiero decir, pero ¿y qué es lo que impide cuando las cifras, las métricas, esas sí que se sabe perfectamente, que las mujeres que abortan generalmente lo hacen 2, 3, 4 y 5 veces? Porque ya han perdido es decir, ya no es el tabú que representaba antes, el estigma de poder tener un hijo soltera, etc. Pasa en España también. O sea, hay casos extremos, como siempre, y esos son los que tiene que comprender la ley, tiene que amparar la ley. Al final lo que pasa ahí es que tiene que ser parte de una planificación familiar y de una cultura y de una educación y de un montón de cosas. Al ponerlo como un derecho, se convierte a la vez en irrelevante todo el proceso de que la gente, oye, pues que tenga una información mínima. Estaba leyendo yo el otro día que esta generación es la que menos protección utiliza cuando tiene relaciones sexuales en Estados Unidos, según el New York Times, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿de qué me están ustedes hablando? Claro, pues es que es una pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que invitar a una reflexión seria, porque la humanidad ha cometido muchas atrocidades. Quizá la mayor de la civilización occidental sea este genocidio auténtico, en el que además hay un negocio, porque eso que dice Trump, como siempre lo lleva al extremo, pero no dice mentiras. A Adolfo Suárez le costó la carrera decir en la radio que en Nueva York se podía abortar hasta el 9º mes. Por supuesto le tacharon de todo y como dependiente de un partido político que tuvo que callarse. Y yo te digo, yo no dependo de ningún partido político. En Nueva York se puede abortar hasta el 9º mes. Y tiene una razón. Yo no sé cuál es mi cámara, pero si hubiera cámara para hablar, les diría a la audiencia que hay toda una industria gigantesca y aterrorizante a la vez en torno al aborto, porque hay un tráfico de órganos infantiles que no podemos ni imaginar. Entonces lo que quieren hacer, Daniel, es tener al niño lo más hecho posible, porque antes el aborto se hacía por descuartizamiento, que es una barbaridad. Simplemente pensarlo, pero ahora ya no se hace por descuartizamiento. Ahora lo que se hace es que el niño salga impecable. ¿Para qué? Para inmediatamente sacarle todos los órganos y ponerlos en un mercado que existe en el mundo de órganos infantiles en perfecto estado. Entonces, esa realidad se oculta sistemáticamente. Entonces, yo comprendo, yo no juzgo a nadie. No, sí entiendo lo que... En términos personales. Pero fíjate lo curioso, Antonio, es que estamos hablando de esto y mientras estamos hablando, lo que ha llevado esta especie de censura constante de lo que es el pensamiento único, en el que un debate normal y corriente, en el que cada uno da su opinión y su opinión personal dentro de unos parámetros morales y personales, suena como raro. Estamos aquí charlando y digo yo, esto suena raro. ¿Y suena raro a qué? ¿Por qué? Porque nos tienen acostumbrados a la autocensura.
Sí, claro, ¿no? Y además que no te... Y eso está pasando en las elecciones, ¿eh? Claro, no te quepa la menor duda. Y están diciendo, siguen diciéndose cosas pues muy en la línea de las del 2016. Es Claro. decir, se está hablando de que Trump es un peligro para la democracia. Curioso eso, ¿no? Que la democracia es un peligro para la democracia, todo lo que signifique que no gane tu partido. Eso es. Y sobre todo una cosa curiosísima, los que han dividido Estados Unidos son ellos. Ah, claro. Es decir, antes, y tú y yo hemos conocido ese Estados Unidos era un crisol de culturas. Eso es. Entonces, cuando ellos se quedan sin discurso económico, porque no tienen ninguna receta, la izquierda no tiene la menor receta que ofrecer a la sociedad. Todo lo que ha ofrecido es una calamidad. Se ha demostrado en todos y cada uno de los países donde han podido ejercerlas. Claro. Los ejemplos son variadísimos, incluyendo en España, por cierto. Claro, hombre, por supuesto. Que nos llevan a la pobreza más absoluta por este camino tan buenista, tan lleno de biquiños de la ministra de Trabajo, y que es una perfecta calamidad. Claro. Entonces, lo que te quiero decir es que son ellos los que, sin agenda y sin saber a qué agarrarse, deciden que la mejor manera de seguir en la pomada es dividirnos a todos. Claro. Y probablemente en muy poco tiempo conseguirán dividirnos también a nosotros, es decir, claro, porque buscarán... eso lo están haciendo ya. No, pero digo, entre todos ya Sí. acabaremos los hombres, unos ya a favor de unas cosas, otros de otras. Es decir, son ellos los que crean la división. Claro, ellos hacen la técnica es la técnica del maltratador, que es la de, primero, decirte que tú sin ellos no vales para nada, no eres nada y no puedes hacer nada sin ellos. Y la segunda es decirte, nadie te va a querer más que yo. Y además, dividir a la sociedad para que se enfrente la sociedad entre ricos, pobres, entre clase media y clase no media, entre razas, entre sexos, entre los cientos de sexos que se van inventando, etcétera, 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 para que el poder político, en realidad es la misma estrategia del castrismo en Cuba, ¿no? Sí. Dicen, no, ustedes hablen en las reuniones vecinales. Claro, y se pelean entre ustedes y luego yo hago lo que me da la gana. Bueno, aparte de que tienen comisarios en todas las cuadras, como se dice ahí, para que denuncien. Claro. Y claro, está muy bien organizado, porque como esos señores luego tienen acceso a medicamentos extras, Claro. y todo el mundo tiene además pues, a una madre enferma, a una mujer que está pasando un determinado problema de salud, es decir, pues es muy fácil decirle, no, tú tienes medicinas, pero tú me tienes que decir en tu bloque quién no es afecto. Eso es. Entonces, es una jugada muy peligrosa en la que estamos cayendo, digo cayendo nosotros incluso también al hablar de género, no hablar de sexo, es decir, Claro. Eso del género, para mí no existe el género. Claro. Es decir, existe el sexo. Que usted luego se quiera considerar lo que usted quiera, es su problema. Adelante. Yo no tengo nada que decir. Claro. Si yo no le juzgo a usted. Claro. Pero no intente trasladarme un problema vital a mí, Claro. que tengo las cosas muy claras. No, y sobre Entonces, todo, que usted se considere una cosa no significa, uno, que lo sea, dos, que yo se lo tenga que aceptar. que aceptar por definición, ¿no? Yo Entonces, me considero... yo creo que hay una auténtica intolerancia por Hombre. parte de la izquierda. Entonces, mira, tenemos un ejemplo de hace, yo creo que es de antes de ayer. Una de las personas que está bramando contra lo que ahora llaman la máquina del fango, los que esparcen el odio, es el mayor sembrador de odio que hemos conocido en la España contemporánea, que ha sido el señor Iglesias. Claro. Entonces, poniendo unos ejemplos, además... Él clama contra la máquina del fango cuando tiene un canal en el que se dedica todo el día a la desinformación, a la mentira y a la propaganda y a la calumnia. Es algo... Ahora, también te voy a decir una cosa. Hay que hacer una crítica severa, además, a las élites de casi todos los países que han descuidado en una medida importante todos los aspectos que no tengan que ver exclusivamente con la gestión del dinero. Completamente. Es decir, hay muchas cosas criticables de movimientos religiosos, pero hay algunos movimientos religiosos que se preocupan de tener sus propias universidades, sus propias clínicas. Es decir, para asegurarse que se forman profesionales en serio. Luego lo harán mejor o peor, pero hay un interés y hay una verdadera voluntad. Sí. Yo creo que
las élites españolas, en buena parte por venir de mercados regulados o formar parte de conglomerados que necesitan concesiones, etcétera, etcétera, siempre han tenido una vinculación demasiado estrecha con el poder y una dependencia del poder. Pero eso no quita para que no, en el mundo entero en general y en Estados Unidos en particular, que es de lo que estamos hablando, se haya olvidado la parte moral, la parte de las convicciones, la parte de los principios. La idea de que no hay que dar la batalla cultural es una idiotez de tal calibre que solamente se le puede ocurrir a un tecnócrata. Y claro, esto de los malos no ganan si no es por la inacción de los buenos. Y eso que tú dices es importantísimo, porque has introducido la palabra tecnócrata, que es una derivada. Yo creo que es un palabra para elevar la realidad, que es la condición de burócrata. Burócrata, exacto. O si quieres, de funcionario. Y bueno, si hay una métrica constatable en los últimos 2 siglos, es la de que desde que se produce la Revolución Francesa, la burocracia de los países no ha hecho más que crecer. Nada más que crecer. Pero exponencialmente. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay quien mantenga ya, por un lado, a esas élites, porque son auténticas élites burocráticas. Trump tuvo un problema durante su presidencia, que es que se tuvo que enfrentar a una rebelión Eso interna. me lo dijo a mí Rex Tillerson. Claro, no sabían la cantidad de gente que trabajaba para la Secretaría de Estado. Claro. Totalmente. Claro. Oye, Antonio, se nos va el tiempo. Se nos va todo. Se nos va el tiempo porque estamos charlando aquí tan a gusto. Se nos va la vida. Tienes que volver. Eso estás obligado a volver. Quería primero felicitarte por la presidencia de Luxonomies, que es absolutamente clave y oye, que es un gran nombramiento y un lujo que te tengan a ti. Y bueno, ya sabes que estás en tu casa y que cuando quieras, pues aquí estás. Muchísimas gracias. Pues millones de gracias, Daniel. Gracias. A ti. En este programa, como siempre, un vídeo de José Ramón Riera, un economista esencial que además va a publicar un libro que todos debéis leer sobre la realidad del estado de bienestar y merece la pena ver lo que va a decirnos hoy porque es como mínimo preocupante. Muy buenas, Daniel. Hoy para Monian Markets traigo un tema de nuevo sobre las comunidades autónomas. Sabes que se está reuniendo el presidente del gobierno con todos los presidentes de las diferentes comunidades, sin agenda, obviamente, para hablar de la posible financiación o refinanciación de las comunidades autónomas. Lo que nadie quiere hablar en estos momentos es de algo que en las comunidades autónomas cada una campa a su propio aire. El 41% del total de los gastos de las comunidades autónomas son los gastos de personal. Es razonable porque está la educación, está la sanidad, que ocupan mucho tipo de recursos. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, quiere abordar es que la diferencia de salarios entre la comunidad que más paga y la comunidad que menos paga es de exactamente 19.000 euros por empleado público. Así tenemos como la comunidad de Cataluña, que es, como siempre, está en las que mejor pagan, que el coste por empleado medio es de 66.900 euros. Y si nos vamos a la que menos paga, nos encontramos con que es Extremadura, que exactamente paga 48.600 euros. Cuesta 48.600 euros. Con lo cual tenemos una diferencia de 18.000 euros prácticamente por empleado público. La Comunidad de Madrid, que es una de las más baratas, está a 16.000 euros de diferencia de la comunidad catalana. Es decir, Cataluña hace su capa un sallo y es la que mejor paga con diferencia a todos los funcionarios y empleados públicos. Hay una cosa que debería de plantearse en
la nueva refinanciación, cuando se aborde el tema, es que no puede haber este tipo de diferencias salariales. Habría que, entre los temas que habría que abordar, no puede pasar que, es decir, unos empleados públicos en Cataluña, es decir, cobren, es decir, casi 20.000 euros más que en otros. De acuerdo que tiene que haber diferencias y de acuerdo que puede haberlas. ¿Por qué? Pues porque los precios de las viviendas, los precios de los alimentos son diferentes de unas regiones a otras, los costes de transporte ya, pero de eso a que decir, la diferencia sea casi un 30%, me parece que es absolutamente antinatural. Así que esta es la información que hoy quería colocar encima de la mesa, además como un tema que considero que es absolutamente necesario. No puede haber este tipo de diferencias salariales, por estar en una región como Extremadura o una región como Madrid, es decir, en la cual los empleados públicos cobran 16.000 euros menos que los catalanes. Así que creo que esta es una cosa que tiene que colocarse encima de la mesa y aquí se la dejo para todos estos espectadores de Money and Markets. Nos vemos en el próximo vídeo. El desastre fiscal es siempre un desastre monetario. Cuando escuchas que el gobierno tiene la capacidad de aumentar su deuda constantemente y que tiene capacidad ilimitada de emitir deuda y de aumentar los impuestos, lo que te están diciendo es que el gobierno tiene capacidad ilimitada de empobrecerte. Bien. Hemos vivido una decisión por parte de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés. Aquí podemos ver la realidad de lo que hemos vivido en los últimos años. Fijaos, este es el número de subidas de tipos de interés comparado con el número de bajadas. Como veis, el número de bajadas ha sido mucho mayor en los últimos tiempos que el número de subidas. Y además, de hecho, es falso que las subidas que se hicieron en el periodo 2021 a 2023 hayan sido subidas extremadamente agresivas. Las hemos visto mayores en el pasado. Pero ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice esto es que la Reserva Federal se ha encontrado en una situación, como tantos otros bancos centrales, en los que simplemente se implementa como norma la represión financiera, que es hacer que la gente tome cada vez mayor riesgo por menor rentabilidad, mayores bajadas de tipos que benefician a los gobiernos que se financian más barato y por lo tanto se dispara la deuda. Vamos al siguiente gráfico que nos explica ¿por qué no era necesaria esta bajada de tipos que hemos vivido en las últimas semanas? La Reserva Federal ha hecho una bajada de tipos de 50 puntos básicos que ha sorprendido a mucha gente cuando solamente ha durado 18 meses la política supuestamente restrictiva. Pero la Reserva Federal ya entró en pánico en junio. Entró en pánico en junio cuando dijo que iba a reducir el ritmo de reducción del balance. Reducir el ritmo de reducción del balance es aumentar la impresión de dinero. Aquí lo podéis ver que además bajar tipos cuando las condiciones financieras están al nivel más bajo, es decir, más laxo, con más facilidades en las condiciones financieras, visto en años, está a niveles de periodo de expansión absoluto. No tenía ningún sentido aumentar todavía más la presión monetaria, es decir, reducir tipos después de reducir el ritmo de normalización del balance, que es aumentar la cantidad de dinero. No es ninguna sorpresa que entre julio y septiembre la cantidad de dinero en el sistema global haya aumentado en 4,7 billones de dólares, trillones norteamericanos. Vamos al siguiente gráfico que nos explica dónde está la razón de la bajada de tipos. La bajada de tipos viene de el pánico que le entró a la Reserva Federal cuando el bono a 2 años se fue al 5%. Lo hemos comentado en el editorial y lo hemos comentado en varias ocasiones. Claro, se va el bono a 2 años al 5% y tiene que bajar los tipos urgentemente para disfrazar el riesgo fiscal del gobierno. Este es un elemento clave. ¿Y cuándo ha bajado tipos? Fijaos, se va al 5% y entra en pánico y retrasa
la normalización del balance, es decir, continúa con la represión financiera. Y después, cuando vuelve a rebotar ligeramente, te baja los tipos de nuevo. Es decir, está en realidad rescatando al gobierno. Vamos al siguiente gráfico que nos explica cuál es la situación para los inversores. Bien, cuando ya sabes que la política monetaria está íntimamente ligada a la fiscal y que con una política irresponsable fiscal lleva a una política irresponsable monetaria después, sabes que en un periodo de bajadas de tipos, aquí lo veis, ¿de acuerdo? El S&P 500, la bolsa, lo hace, si no hay recesión, sube entre un 10 y un 17%. ¿Cuál es el problema? El problema es si se entra en recesión en los siguientes 12 meses. Claro, porque muchas veces la gente ve las bajadas de tipos como una oportunidad, efectivamente lo es, aumenta la cantidad de dinero para invertir a largo plazo. Pero puede ocurrir que si la economía entra en una recesión severa, caiga entre un 15 y un 20%. Ojo, porque esa recesión de la que está hablando este gráfico, en realidad de lo que está hablando es de una crisis que es algo muy poco probable ahora mismo. Lo que te dice en cualquier caso, cualquiera de las dos alternativas, es que te va a generar un mayor aumento. ¿Por qué? Un mayor aumento de las oportunidades para invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque incluso si hay una recesión, después el nivel de exceso monetario va a ser tan elevado que volverá, y de hecho por eso está el S&P 500, la bolsa norteamericana, a máximos históricos. Vamos al siguiente gráfico. Y en este gráfico lo que te muestra es que efectivamente el mercado de tipos lo que ya te está descontando es el riesgo de una recesión, pero un riesgo muy bajo, aproximadamente de un 30%. ¿Por qué? Porque la recesión, dos caídas del Producto Interior Bruto consecutivas, es difícil que venga cuando el Producto Interior Bruto se puede inflar tan fácilmente con aumento de gasto público. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico lo que veis es algo que nos debe preocupar. Si lo que realmente la gente piensa es que las bajadas de tipos y la inyección monetaria y que los estímulos fiscales van a generar mayor crecimiento, aquí tienes la demostración de que es falso. Desde el año 64 hasta el año 2024, según este gráfico de Bank of America Merrill Lynch, lo que se demuestra es que llevamos más de 2 décadas en las que cada nueva unidad, cada nuevo dólar de deuda pública que se introduce en la economía por parte del gobierno genera menos de 50 céntimos, es decir, menos de la mitad en Producto Interior Bruto. Por eso se dispara la deuda. Por eso el gasto público no está generando una percepción de que la economía va mejor. No es ninguna sorpresa, por lo tanto, que la economía norteamericana esté en una recesión del sector privado, mientras te dicen que no pasa absolutamente nada y que la economía va como un tiro. ¿A qué te suena? Igual que en algún país en el que estamos ahora mismo. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica.